El principal motivo por lo que los fundadores del diario El País, entre los que estaban los herederos de la familia Gasset, no pudieron usar el nombre de la marca El Imparcial para su periódico y tuvieron que usar el de El País, es porque durante la dictadura franquista, el periodista del régimen, don Emilio Romero Gómez, logró que tanto la cabecera El Imparcial como la cabecera El Sol quedaran bajo su propiedad. Por lo que el señor Ortega Espotorno y sus socios tuvieron que usar la cabecera El País. El señor Romero Gómez no explotó la cabecera El Imparcial hasta el año 1978, cuando en diciembre logró por fin el capital para sacar en marcha un nuevo periódico de la mañana llamado El Imparcial, con el Banco de Valladolid como su principal accionista. Estaba en aquel equipo que fundó el diario El Imparcial. Efectivamente, El Imparcial, la primera etapa del Imparcial, que es un periódico que monta Emilio Romero, en la que yo recuerdo compañeros como Raúl Cancio, había muchísima gente, también periodistas de cierto relieve, ¿no? Y sí, yo estuve una temporada en el Imparcial. Recuerdo muy bien cómo el primer día que salimos, que salía el periódico a la calle, con toda la campaña, todo Madrid inundado de vallas publicitarias anunciando la salida del Imparcial, se rompió la rotativa y no pudo salir el periódico. O sea, tardó otra semana o 10 días en salir. Y fue otra experiencia que para un joven periodista, pues ver cómo nace un periódico es muy recomendable, ¿no? Si estaba dirigido por don Emilio Romero, era obvio que El Imparcial iba a ser muy agresivo contra el presidente de gobierno, don Adolfo Suárez, archienemigo del señor Romero. El Imparcial contra Suárez. El gobierno Suárez no ejerce la autoridad que debe porque tiene complejos de que la izquierda le llame autoritario o que mantenga hábitos franquistas. Suárez, que no tiene tradición democrática, se defiende torpemente a base de ceder autoridad. Bueno, yo creo que Emilio Romero, más allá de sus adjudicaciones políticas e ideológicas, era un hombre que tenía una gran virtud, ¿no? Era muy intuitivo, y de alguna forma él monta El Imparcial dándose cuenta de que estábamos ya en una fase de transición clara, de transición política y de transición periodística. En la etapa en la que estuvo Romero al frente del Imparcial, yo creo que se hizo un periodismo, razonablemente plural. Cuando lo quitan de director, la propiedad lo quita de director, ahí ya cambió y se convirtió en un periódico claramente de derecha pura. ¿Por qué ese resentimiento? Porque hay una cosa que es muy importante, que Adolfo Suárez fue un extraordinario personaje, pero eso lo hizo con arreglo a la pericia que tenía para seducir. Yo, sin embargo, estaba en el mundo intelectual. Y entonces aquí no jugamos a eso. El proyecto de El Imparcial no sería el periódico de don Emilio Romero, puesto que este rompería con el medio a los pocos meses de salir, sino el del que había sido su segundo, el periódico de don Julio Merino. El periódico, quien lo patrocina y quien lo paga es Domingo López. Que era el presidente del Banco Valladolid, pero era pues un hombre que quería un periódico, ya en la nueva situación que vivía España, de derecha sí, pero democrático, liberal. Entonces nombra a Emilio Romero, que era la figura máxima del periodismo en ese momento. Las circunstancias de Emilio en ese momento eran distintas, y en ese momento lo que quería era también cambiar un poco su imagen. El empresario era de centro derecha, y Emilio pensó en un periódico de centro izquierda. Y para que no hubiera duda, en el número 1 sacó en la portada una gran foto de Santiago Carrillo. Ese fue el primer choque que tuvo el director con el empresario. Cuando va a recoger las cosas y me dice, recoge tus cosas que nos vamos. Mi pregunta inmediata fue, ¿dónde? ¿Cómo que dónde? A tu casa y a la mía. Mire, jefe, la otra vez pasé 4 meses en el paro. Yo me voy con usted aunque sea al boletín de la iglesia de Vallecas, pero a mi casa no me voy.
A mí me es especialmente difícil presentar a Emilio Romero Gómez, director y fundador del Imparcial. En sus memorias, don Emilio Romero explica su marcha de El Imparcial diciendo: enseguida descubrí las intenciones del banquero Domingo López. Había fundado un periódico para utilizarlo como artefacto de presión respecto al poder en sus negocios bancarios y personales. Además, don Emilio Romero aseguraría que a su salida del Imparcial habían influido las presiones del gobierno de don Adolfo Suárez por la línea crítica que el Imparcial, dirigido por el señor Romero, habían mantenido contra él. Me quitaron de la dirección. ¿Quién era el culpable o el cabecilla de todo eso? El culpable no podía ser más que uno, que era el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. No obstante, con don Julio Merino como director, la línea anti-Suárez del Imparcial no solo no descendió, sino que se incrementó. Pero lo de escorar es una continuidad. Quiero decir que Julio Merino siempre fue así. Siempre fue así. En el propio... yo recuerdo las discusiones más grandes en el periódico, en el diario SP. Ya él se mostraba con unas cosas que eran sorprendentes, pensando en alguien relativamente joven y que tuviera un pensamiento tan extremista y tan escorado a la extrema derecha, y luego lo que hizo fue ir evolucionando, pero en una línea que siempre había tenido y seguido. Puso en portada varias veces a Suárez con el uniforme falangista, que imagino que le debió sentar bastante mal. Suárez lo maltraté. Eso está ahí en el periódico y no lo puedo ocultar. Voy a citar también al Imparcial, y les voy a leer, por ejemplo, algunas de las portadas solo del mes de enero, que fue el primer mes. Día 5. El ejército, gran portada. El ejército pidió a voz en grito la dimisión del gobierno. Sorprendente. Día 18. Fotografía del presidente, cabeza abajo y abajo un letrero: así va el país. Para inducir a las Fuerzas Armadas claramente en contra de la Constitución, en contra de la democracia y también, por supuesto, en contra del gobierno. En la etapa en la que estuvo Romero al frente del Imparcial, yo creo que ha sido un periodismo, bueno, razonablemente plural. Cuando lo quitan de director, la propiedad lo quita de director, ahí ya cambió y se convirtió en un periódico claramente de derecha pura. El Imparcial sería uno de los periódicos que haría campaña a favor del no a la Constitución española de 1978.